Oye, pero yo he visto en los últimos tiempos varias personas, compatriotas, que ya pasan de los 50 años en Puerto Rico. Sí, sí, habemos mucho, los que quedamos vivos somos pocos de esa época. ¿En qué tiempo, entonces, a qué edad llega usted a Puerto Rico? Yo llegué aquí en 1971, tenía 15 años. 15 añitos. Sí. ¿Cómo se da eso de llegar a Puerto Rico? Pues mi padre emigró aquí de República Dominicana a Puerto Rico, posteriormente se casó. Pero él emigró en una misión de trabajo. No, él vino con visa de paseo y en ese tiempo, eso fue en 1968, 69, por ahí, y se quedó aquí, hizo sus papeles y posteriormente a través de los años pues me hizo la solicitud la esposa de él. Okay. La esposa de él fue que puertorriqueña quien me hizo la solicitud y yo llegué aquí a Puerto Rico. Llegó de menor de edad, entonces no tuvo que ir al ejército. No tuve que ir al ejército. ¿Y fue a la escuela primaria? Sí, fui a la escuela, estudié en la escuela Ramón Antonini en la avenida Borinquen. Okay. Ahí yo era el primer dominicano que había en la avenida Borinquen en esa escuela, el primero, ahí no había más nadie, era yo. Ah, pues entonces ahí se podría hacer exactamente, de la forma que se dice, el primer dominicano en tal sitio, en tal esto, pues entonces ahí usted aplicaría. En esa escuela sí, en esa escuela el primer dominicano era yo porque yo jugaba mucho voleibol. En San Francisco de Macorís yo era un buen jugador. ¿Usted es de San Francisco? De San Francisco de Macorís. Y yo era buen jugador de voleibol y entonces cuando yo llegué aquí, pues ingresé en un equipo, en el equipo de la escuela y tuve mucha participación y entonces pues me pude identificar que no había más dominicanos en las otras escuelas, que no había más, era yo nada más. Esa dinámica, ¿cómo usted la podía, por decir, pasar los días, no haber compatriotas, pocos? ¿Cómo usted entonces? Bueno, fui socializando, como yo era un atleta y era un atleta sobresaliente, jugaba béisbol y jugaba voleibol, pues como era un atleta, pues ellos siempre me buscaban la vuelta, el lado. Okay. Los otros que querían superarse me preguntaban, yo lo ayudaba y ya fui socializando con ellos, hicimos amistad. Siempre habían bullying y cosas por la forma de yo hablar en aquel tiempo, que como era cibaeño. Pues, ¿era o es cibaeño? Yo soy cibaeño, pero pues notaba mucho la I, hablaba con la I. Y eso le llamaba la atención a ellos, pero nada, me aceptaron. ¿Ah? Entonces, claro, ya transcurre el tiempo, viene la mayoría de edad, entonces ¿cómo va desenvolviéndose a nivel de la vida? Posteriormente mi papá era un poquito arbitrario conmigo, porque yo no me había criado con él, sino que él fue que me trajo, pero entonces pues se me hizo un poquito difícil adaptarme al sistema de él, porque no era arbitrario. ¿Arbitrario o rígido? Muy rígido, pero las cosas no son así, a veces sí. ¿Era arbitrario, rígido, radical? Sí, tenía mucho defecto y pocas virtudes. Entonces pues por esa razón yo deserté del lado de él y realicé mi vida y hoy soy un hombre de bien, no tuve, siendo joven no me descarrilé. Qué bueno. Seguí por el carril, por el camino del bien, del bien, el camino más recto, que el camino más corto es el recto. Entonces, ¿a qué se dedicó? Pues ahí comencé a trabajar en una compañía que se llamaba la Puerto Rico Parking, que era en la cual trabajaba mi papá, ellos me dieron la mano. Posteriormente seguí trabajando y viajaba a República Dominicana muy a menudo, me casé, no me funcionó, viré para atrás y aquí conocí una mujer con la que estoy con ella y tengo 48 años. Qué bueno. Pero ¿en qué rama empresarial usted se desempeñó o se jubiló ya? Ya trabajé 20 años en un restaurante que se llamaba Costa Brava en la avenida Roosevelt de Ballet Parking. Okay. Cuando ellos lo vendieron, entonces compré una guagua pública y trabajaba en la ruta de Río Piedra a Carolina. De ahí de esa guagua pública compré 2 guaguas más trabajando. La tenía rentada, posteriormente de ahí di un salto a los taxis y en los taxis me quedé. Ok. Sí, pero usted se quedó en los taxis y seguimos conversando con el señor Nelson Peña y dentro de esta conversación salió a relucir que él es sobrino de Vinicio Peña, que falleció recientemente, muy conocido en el mundo de las remesas aquí en Puerto Rico y puedo decir el mundo. Sí, don Vinicio Peña, que en paz descanse, yo aprendí mucho de él.
Aprendí muchos valores de ¿Su ella. tío de parte de madre o de padre? No, de padre, hermano de mi papá. Mi papá era el mayor de ellos. Mi papá llegó a ser un empresario también allá cuando él se retiró era de Nagua y allá se fue de aquí y allá era un empresario también. Ellos siempre fueron comerciantes. Entonces, usted cuando llega a Puerto Rico, ¿ya Vinicio estaba o usted llegó primero? No, cuando yo llegué, cuando mi papá llegó, ya Vinicio estaba. Okay. Y entonces, pues, estaban juntos ellos ahí. Y después cuando yo llegué, conocí a Vinicio. A Vinicio yo no lo conocía porque Vinicio vino primero. Ok. Y entonces ya el mundo del taxi tiene, ¿qué tiempo tiene toda en el taxi? Toda mi vida ¿Ah, estuve sí? en los taxis. Ya desde que salí del restaurante y de la guagua pública, pues incursioné en la línea de los taxis, en el servicio público. Quiero agradecer esta entrevista que en varias ocasiones nos toca y esa es la importancia de llegar o pasar por los lugares, entonces coincidir, adicional estar en el taller hablando con Hito, pues entonces a Nelson, como ya dije al comienzo de la entrevista, lo hemos visto y lo propio que su hijo, aquí en el transcurrir de los 30 años, pero veo que ustedes también están en el mundo de la bienes raíces, Airbnb y todo eso. Sí, he conseguido mi cosa bajo sacrificio y estoy cómodo, ya no me quejo, ya. Pero ¿cómo usted llega al mundo del Airbnb? Claro, tiene propiedades, pero ¿cómo decide? Voy a meter esto es lo que está de moda. Pues yo fui uno de los primeros que cuando salió la aplicación de Airbnb, que tú sabes que Airbnb es la misma plataforma prácticamente que Uber. Y entonces yo vi esa brecha, porque yo tenía apartamentos que los rentaba mensual, pero tenía mucho inconveniente con gente en los tribunales por falta de pago. Moroso, incómodo. Exactamente, uno que de tres puede salir uno incómodo y no cumplidor, pero también hay buenos. Y entonces pues algunos lo dejé rentado fijo, con clientes que son muy buenos, y otros pues lo dejé en la plataforma de Airbnb. Está saturado lo de Airbnb, pero siempre se reparte. Para usted dice que está saturado principalmente en la zona de Santurce, donde hay calles que pueden existir hasta 3 y 4. Sí, aquí en la calle donde yo vivo deben haber de 8 a 10 Airbnb. Y es un tramo bien corto. Y es un tramo corto, sí, un tramo de 400 metros aproximadamente. Y hay 7 o 8 y cuidado sin más. El método, ¿usted se siente bien con el método de pago que ellos le...? Sí, porque esto es cuestión de tú saberte manejar y jugar con los precios. Si hay uno que lo tiene, por ejemplo, para no decir precio y lo tiene a $3, pues yo lo pongo a 2. Un ejemplo, una habitación especulando, una habitación de $60. ¿Qué avanza? Es un apartamento completo, un estudio con una sala, una habitación grande, sala, comedor, cocina, nevera, wifi, aire acondicionado, internet para los televisores y ropa de cama limpia, jabón, blower, plancha. Es decir, que también hay que mantenerse constantemente. Claro, no, y eso es un sacrificio, porque cuando tú tienes un apartamento por la plataforma de Airbnb, te pueden llamar a las 4 de la mañana que se les perdieron la llave y tú tienes que contestar. Y ¿La llave o la clave? no, la llave dentro, no, porque a veces hay apartamentos que lo que tenemos es un candado de Sí, seguridad. exacto. Pero a veces se les pierde la llave, porque cuando ellos salen, no dejan la llave dentro del candado y se la llevan y se les pierde. Sí. Y te están llamando constantemente. ¿No cobran por eso? Porque... Bueno, hay otros que somos flexibles, Sí. que no... Es que cuesta una copia de una llave, pero hay otros que le facturan Sí. todo. Y es así. Pero el cliente se hace tú siendo flexible. Sí. Si tú no eres flexible... No, y las referencias que ellos hacen entonces después a las páginas estas que dan calificaciones, los lugares que están. Exactamente, sí, porque si te da una calificación de que el patrono... O el propietario. Sí, bueno, que respondió la llamada, que tuvo comunicación con uno, ¿tú me entiendes? Que lo ayudó. Yo tuve una experiencia con una persona también que administra un Airbnb y me dijo que en un momento dado había unos clientes que se quejaron del canto de los gallos. A mí me ha pasado. Entonces, a mí me pasó con un ruso. Que la recomendación que dio del review, me dijo que la noche más pesada de su vida fue porque habían unos gallos cantando. Entonces yo le contesté, lo que pasa es que si usted se hubiese acostado a las 10 de la noche,
no tenía problema, porque el gallo comienza a cantar a las 5 de la mañana, pero usted llegó a las 5:30. Y el gallo duró desde las 5:30 hasta las 6 cantando, pues claro que no lo dejó dormir. En eso, ya así breve para culminar, usted es de San Francisco de Macorís. Sí, yo llegué de Nagua a San Francisco de Macorís a los 3 años. Exacto, llegó pequeño. Llegué pequeño, estuve allí hasta los 14 años, porque a los 15 vine para Puerto Rico. Ok, siempre en nuestros pueblos, en mi caso que me crié en Barahona, nací en la capital, pero me crié en Barahona. En nuestros pueblos siempre hay personajes. Claro. Dígame algún personaje o varios personajes de San Francisco. Mira, en San Francisco de Macorís, yo tengo 67 años. En San Francisco de Macorís, los jóvenes no conocen la historia de San Francisco de Macorís. Y más si no se cuenta. Y los más viejos murieron. En un evento que presentó la hija mía de bolseo profesional en San Francisco de Macorís, yo tuve el honor de interactuar, cogí el micrófono y le comuniqué muchas anécdotas a los jóvenes que estaban ahí de los personajes extraordinarios que dio San Francisco Dígame de un Macorís. personaje de San Francisco de Macorís. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís estaban los bucones que llenaban los carros públicos de entre Sí, las paradas. lo que buscaban los pasajeros. Ahí había uno que se llamaba Luis Raquiña, Quique el Indio, Copelo, Es que el indio lo puede entender, pero. sí, Misifú. Misifú. Sí, eran personajes. Porque El camión era uno de los más famosos. ese tenía que ser grande el camión. En esta entrevista, si hay personas de 80 años, No menos, Rafael Vázquez Paulino de San exactamente, Francisco. sabe lo que le estoy diciendo. Y entre ellos entonces había uno que se dedicaba a limpiar lo que se llamaba los pozos sépticos, Pero- en otras palabras letrina. Sí. Ese se llamaba Mongo no muere y decían, y si mueres resucita. ¿Cómo? Entonces el que recogía la ropa de todos los muertos que Sí. se morían se llamaba Caboneri. Caboneri. Ese era bien flaco y prieto y andaba vendiendo una cadenita en el brazo todo el tiempo. La trayectoria de él era del cementerio a los bomberos, al puesto de los bomberos. Ese era el área donde él frecuentaba. Es decir, Y Luis Raquiña, pero Luis Raquiña. Luis Raquiña, el nombre de él era Luis, y le decían Raquiña porque siempre se estaba racando. Ok. Y entonces, pues, pero esos eran personajes. Sí, personajes de los pueblos. Increíbles de ese pueblo. Yo te lo digo porque yo me crié entre ellos. Sí, Yo sí. limpiaba zapatos cuando yo tenía la edad de 8 años, y yo me crié entre ellos. Y eran los protectores Sí, míos porque sí. nos veíamos a diario. Sí, era, los pueblos, era la familia. los pueblos siempre, Pero eso- muchos personajes de buscones jugaron un papel hasta el sol de hoy, pero en esos tiempos, 60, 70, 80, eran quienes buscaban a los pasajeros, por eso el nombre del buscón, y ya cuando el vehículo estaba lleno, entonces venía el chofer Exacto, y el arrancaba. chofer le daba creo que 30 centavos al bucón por haberle conseguido 5 pasajeros. Sí. Y de eso él vivía, él llenaba al diario 4 o 5 carros y llegaba a la casa con 2 pesos. Sí. Es decir, que y con eso le era suficiente para sufragar sus necesidades, pero la historia de los pueblos, si no se escriben, se olvidan. Ya lo sabes. Y yo les refresqué la memoria a muchos jóvenes que ellos quedaron, Fascinados. Sí. ellos quedaron impactados. Y yo decía, wow, pero hay cosas que uno no las sabe. Y yo le dije que sí, en ese tiempo estaba Ibis Radio, estaba la selección del equipo de San Francisco de Macorís, si mal no recuerdo, habían 3 peloteros, uno que le decían el pulpo, que era un ave veloz, que le decían el pulpo, que la profesión de él era carnicero, porque era tremendo pelotero. Había uno que le decían Calbucia, Y se ha dado- que era Cioretó, y la mejor tercera base se llamaba Luciano Acosta. En verdad no sé si estará vivo. Y no ha habido aquí encuentros de la gente de San Francisco. Sí, me he encontrado con personas de San Francisco. O ya- Pero no que me conozcan, sino que me dicen que son de San Francisco y yo le he hecho alguna narrativa de la historia de cómo eran las calles de San Francisco de Ok. Macorís. Habían 2 cines, nada más que era el cine Carmelita. Ah, pero había mucho y el entonces. Teatro Peravia, nada más habían 2. Lo que le quiero decir es en el sentido de si ha habido encuentros aquí, que a veces se hacen actividades en la persona de los pueblos. ¿No han celebrado encuentros de la gente de San Francisco? No, incluso yo he ido a actividades que hay, a ver si de alguna manera alguien hace acercamiento para yo tomar la iniciativa y de narrarle cosas que quedaron en el pasado, pero que la gente la han olvidado porque no las recuerda. Vamos a trabajar con eso.